bendiga, buenos días. ¿Cómo estamos? Qué bueno, me da una vez más, me da gusto estar aquí una vez más en esta casa de vida. Verdades bíblicas, saludamos por allá a mis hermanos en las redes sociales, mis hermanos en la fe, Casa de Jesús, la iglesia cristiana, me da pues la bienvenida, buenos días a todos. Hoy vamos a tratar un tema interesante, ¿verdad? Porque en nuestro proceso espiritual, en el conocimiento de Dios, tenemos que ir avanzando en el conocimiento para pues, poder estar bien. Sobre todo, llegar a entender cuál es el plan de Dios para la humanidad, porque estamos viendo cosas demasiado difíciles y es importante que lo veamos a la luz de las Escrituras para poder ver nosotros los acontecimientos que nosotros llamamos finales. Así que el día de ayer, pues una noticia que pues, duele, que nos hace meditar y pensar, y que nosotros como siervos de Dios tenemos nosotros que hablar lo que la Escritura, la palabra de Dios dice acerca de los acontecimientos finales, y esto es lo que pasó en Turquía, un temblor arriba del 7 punto, pues de verdad la escala de Richter. Entonces miles de gentes murieron, una cosa terrible, pues terrible. Nosotros vemos, ¿verdad? En la palabra de Dios, quiero darle cita a esto para empezar la historia. Dice así Mateo 24, en el versículo número 3, por ahí los varones nos van a hacer favor de apoyarles con las Biblias. Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Gracias. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos. Aquí está, aquí me paro tantito, pues aquí está lo que estamos hablando. Gracias. Y habrá terremotos en diferentes lugares, por ese muy amable. Y todo esto será principio de dolores, y entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, queridos hermanos, viendo la profecía, viendo lo que acabamos de escuchar, ahorita yo sé que hay algunas personitas nuevas que están escuchando por primera vez lo que estamos meditando, pero sabemos nosotros a través de la Escritura los acontecimientos que vamos a ir viendo de aquí en adelante, porque pues mucha gente no cree en las Escrituras, lo que Dios habla, las profecías de lo que vendrá. Y con referente a los terremotos, estamos viendo lo que está pasando en la ciudad del país de Turquía, ¿verdad? Lo que está aconteciendo con Rusia, ¿verdad? La guerra que se está efectuando con Rusia. Entonces estamos viendo consecuencias de devastación, consecuencias graves, donde la humanidad va a empezar a tener, como dice la Escritura, principio de dolores. Y es importante que nosotros lo vayamos viendo. Mateo 24, versículos de 13 en adelante, estamos viendo los acontecimientos, y es importante que nosotros entendamos una cosa. Oiga, Mateo capítulo 24, del 3, versículo 3 en adelante, estamos sobre ese texto. Entonces,
estamos viendo aquí, queridos hermanos, lo quiero dejar bien claro, ¿verdad? Si no me tantita atención, entonces ahorita estamos recitando los verbos que usted ya vio. Entonces estamos viendo, hermano, mire, vuelvo atrás después de leer lo que dice la Escritura en Mateo 24, para que pueda ser de bendición un poquito para los nuevos, ¿verdad? Sobre todo para que conozcan de Dios y de la Biblia. Ay, hermano, pero ¿cómo dice usted eso si ni siquiera los conoce? ¿Cómo sabe que conocen de Dios o no conocen? Porque si conociéramos de Dios, no estuviéramos aquí. Exactamente. Esa es una parte que deben de grabarse en su mente. Porque si conociéramos de Dios, no estuviéramos aquí. Y estamos aquí por un problema de adicción. Así nomás. Así de sencillo. Los hijos de Dios, los que creen en Dios, conocen la palabra de Dios y la obedecen. Por eso hay tanta tribulación en el mundo. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho también, lo digo a colación, 12 de octubre de 1492 llegaron los españoles y por consecuencia de esto, ¿qué pasó? Introdujeron una religión, la religión católica. Pero eso no quiere decir que sea la mera, que sea la que Dios estableció. Por eso va a ser un poquito medio duro para los nuevos, pero o se meten a las cosas de Dios o vamos a terminar mal. Así de una vez. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo en el capítulo 8, versículo 30, 31 y 32 de Juan, ¿verdad? Les habló a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si ustedes obedecen ¿qué? Mi palabra, seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libres. Así que el mundo ha estado en engaño espiritual, todo por no conocer la palabra de Dios. Y como meditábamos ayer en otra clínica, es importante que la persona que quiera creer en Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios Jehová, Yahvé, en el idioma que usted quiera pronunciar, el Dios de los judíos, el Dios de la Biblia único y verdadero, usted debe de conocer la palabra de Dios para que no lo engañen. Por eso hay más de 50,000 religiones, por la soberbia del hombre, por el engaño del hombre. Y es importante que usted conozca la palabra de Dios para que usted no pueda ser pues engañado. El día domingo estaba yo con una personita compartiendo algunos mensajes bíblicos. Y este joven pues me mencionó a dos, él es católico, y él me mencionaba a dos sacerdotes católicos que él escucha y enseñanzas que él aprendió de estar escuchando a este hombre, ¿verdad? Padre Pistolas, aquel señor que es medio grosero, digo con el respeto. ¿Cómo puede ser un siervo de Dios grosero si la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, ¿verdad? Desde el 5 en adelante, mas los maldicientes no heredarán el reino de los cielos? Y que quede grabado, no me da vergüenza ni tengo miedo. Así de sencillo. Y me mencionaba otro sacerdote católico del todo, que enseña otro tipo de fundamentos, ¿verdad? Que no son bíblicos. Y los que están allí en ese templo obedecen lo que los señores guías están diciendo. Pero como yo le dije a este joven, le dije: a ver, demuéstrame lo que está diciendo el Señor, aquí está la Biblia. No, pues no la sé usar. Entonces, en el día del juicio, ninguna persona te va a defender a ti. El único que lo puede hacer se llama Cristo Jesús. Nomás tomo yo de referencia aquí la imagen que está aquí, no que crea en ella. Éxodo 20, 1, 2 y 3, Salmo 115, del 4 al 8. Pero es importante que el creyente en Dios, si tú te vas a preparar, quieres dejar alcohol y drogas, quieres restaurarte tú bien, primero, acuérdate que primero hemos visto que el paso 1, necesitas admitir tu problema, si quieres avanzar. Y 2, necesitas conocer la poderosa palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Dios pueda restaurar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Dios. Pero para eso necesitas conocer la Escritura. ¿Por qué? Vamos medio rápido por el ¿por qué? ¿Qué nos dice Juan 10:10? El diablo vino para
ves al diablo, pero debemos entender lo que éste hace, porque este es el padre del engaño, de la mentira, de las guerras, de la prostitución, del adulterio, de la fornicación, de la homosexualidad, del lesbianismo, del alcohol, de la droga, del cigarro, que ya lo he dicho aquí, por cada cigarro es un demonio que te metes. Y ahí tú, si no obedeces, yo no me quedo aquí, pero Dios está testigo de lo que estoy diciendo. Por eso te estoy advirtiendo las cosas. ¿Por qué? Porque como en Turquía, miles de gentes murieron. ¡Sas! Y eso puede pasar en México, porque ya te leí las profecías de Dios. Y si tú no te encuentras correctamente delante de Dios, Hebreos 9:7, está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto, el juicio. Y verdaderamente, si tú no te arrepentiste, no te apartaste de tus pecados, amigo, va abajo el infierno. Y eso no es amenaza, por eso hay que conocer la palabra de Dios, para que sea la advertencia. Cristo Jesús lo está meditando aquí, y lo quiero dejar en cámara. Yo también estuve en una silla igual que tú, pero tomé una buena decisión de dejar el problema que yo tenía malo, aceptar a Cristo y cambiar mi condición. ¿Por qué? Porque sabía lo que el diablo iba a hacer en mi vida. Ese no es un juego. Yo tuve luchas diabólicas contra el diablo, así para que lo sepas. Por eso me ves así, firme, seguro. Y eso va a ser contigo si no estudias la palabra de Dios, si tú no te corriges de la condición en la que vives. Ya que el diablo es el padre de la mentira, es el padre del pecado, de todos los deseos sexuales, de todos los deseos de la carne, que ya las dije. Y si tú estás dentro de ese círculo, el diablo tiene todo derecho legal para destruirte. Así de sencillo. Así de sencillo. Y ve nomás el tremendo engaño, porque lógicamente que yo lo he demostrado miles de veces, y con todo respeto y delante del público, el cual merecen mi respeto los que me están viendo, pero ya me conocen cómo soy yo. Así de una vez. Pero yo veo aquí la cajetilla de cigarros y aquí dice: este producto es nocivo para la salud, produce cáncer, produce cáncer. Y lo voy a decir así con el respeto a ustedes. ¿Cómo estúpidamente voy a comprar algo que me va a matar? No, señores. Está bien que usted lleve un proceso, que venga un médico, que los nuevos les tienen que dar que vienen de la malilla, o no sé qué sea eso, pero usted me comprende más que yo. Pero allí es donde se demuestra el poder de Dios y la confianza en Dios, Señor. Porque es como el diablo te puede a ti sujetar. Lógicamente que te va a decir: Francisquito, ven, mijo, acá está lo venga, mi chiquillo, aquí le tengo sus cigarritos, mijo. Ándele, te apaxillan, mire, recién cortadita. Ahí está. Ahí está. ¿A quién le estamos haciendo entonces caso? Al diablo. Por eso le digo, piénsenle. Yo nada más cumplo con traer el mensaje de salvación a ti. Yo como pastor estoy obligado a decirle el plan de salvación verdadero. Y también dejo las preguntas para que tú preguntes todo lo que sea. No como este varoncito que le pregunto: a ver, dime lo mismo tú con la escritura. Porque le andas creyendo al sacerdote católico todo, pero no compruebas la verdad con la Biblia. Oiga, ¿por qué lo dicen? Por esto, escuche usted, por esto. Porque si no hubieran venido los españoles, a lo mejor vienen los franceses y nos descubren. Pero tendría que suceder eso tarde o temprano. Y si no, vendrían los chinos. ¿Y qué tendríamos nosotros? Esa enseñanza de ellos, donde no tendríamos esto, sino tendríamos un gordito panzón. ¿Alguna? Escuchen. Y les voy a decir una cosa: todos los líderes religiosos murieron. El único que se levantó de entre los muertos se llama Cristo Jesús. Y él dio veracidad que es el Hijo de Dios. Es decir, es el mismo Dios en la persona de Jesús. Y usted lo tiene que saber. Si usted cree
usted y no lo posesione. Ahí es donde vamos a ver la lucha, el poder, la fuerza, la voluntad de usted. ¿Sí? Me preguntaban ayer, hermano, ¿por qué las recaídas? Pues porque todavía sigues tú en la misma actitud de buscar el pecado. Esas son las recaídas donde el diablo te mete zancadilla porque te tiene bien agarrado. Y otra de las condiciones, te gusta el pecado. Así de sencillo. Y ahí vienen las recaídas. No puedes levantarte. ¿Por qué? Porque el diablo te tiene, pero si bien agarrado. Sí. ¿Qué necesitamos? Conocer la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos? Arrepentirnos de todos nuestros pecados. Renunciar totalmente a ellos. Pedirle perdón a Dios. Aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, ya que a eso vino, a morir en la cruz por la humanidad, es decir, por todos. Pero la pregunta es, ¿quién acepta ese sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Quién quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida? ¿Quién quiere? Uno, nada más uno. 2, 3, 4, 5, bueno, aquí la más un poco. Pero fíjate en lo que estoy diciendo, no es fuerte. Gracias, baja la mano. Fíjate lo que te estoy diciendo, no es juego, Señor. Esta no es una clase cualquiera, le doy la gloria a Dios por permitirme usar su palabra. Sí, porque tú puedes recibir, con todo respeto te lo digo aquí, tú puedes recibir enseñanza de hombres, es decir, tradiciones. Pero las tradiciones no te van a salvar a ti. Que te quede claro. Y lo digo aquí, la literatura no te va a salvar a ti. ¿Qué es lo que la mayoría se aprende aquí? No nomás aquí, sino todo, en todos los doble. Casi toda la gente se aprende cosas de literatura y cositas que enseñan doble. Y las cosas de Dios cero. Por eso estamos como estamos. De 50 nomás uno se sabe el Salmo 23. Y de ahí para allá, ¿quién? Citas bíblicas, pues por eso estamos como estamos. Pero de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino para reconciliarte a ti con él, puedas tener la oportunidad de salvación. Pero si tú rechazas ese sacrificio, si tú pisoteas la sangre de Cristo, la condición tuya va a ser otra. Apocalipsis 20:15, y aquel que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Que quede claro, estoy mencionando todo esto para que lo sepan. Porque luego puede suceder que estando allá, ¡ay, pero por qué! ¡No me dijeron! Sí, Señor, te lo estoy diciendo. Más adelante en el siguiente tema lo vamos a ver. Y los acontecimientos, ahora sí meditando en el tema, los acontecimientos que estamos viendo ahorita nos dan así las características de cuál va a ser el final del tiempo. Van a venir terremotos, van a venir guerras, van a venir pestes. Y va a ser la condición para que la gente trate de arrepentirse. Pero no viendo esto no lo hacen. No buscan de Dios. Viendo muertes. En Turquía, habiendo muertes, no buscan de Dios. Fíjate nomás lo terrible. Y si yo veo Jeremías 33 que dice, ¿verdad? Veo tantas citas bíblicas que dicen, si mi pueblo se humillara y buscara mi rostro y se arrepintieran de sus pecados y me buscaran a mí, yo los perdono. Pero a ver, siguen pecando, siguen haciendo de las suyas. Por consiguiente, ¿qué? Pues va a seguir. Eso va a seguir. Muertes, secuestros. Eso va a seguir.
cuando ya se predique a toda persona la poderosa palabra de Dios, ahora sí vendrá el fin. Ahora sí, se acabó todo. El que se salvó, se salvó. Y el que no, pues el arma del fuego. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Apocalipsis 20:15. Ahí está. Romanos 6:23. ¿Por cuándo? Porque la paga del pecado, la consecuencia es la muerte. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y así te puedo recitar. Lo mismo el jovencito le dije, a ver, no, yo creo lo que dice el señor Pistolas. Ah, sí, a ver, pero demuéstrame con la palabra de Dios, con la Biblia. No, pues no sé. Entonces, ¿qué seguridad? O sea, ¿tú crees que este Señor te va a defender en el día del juicio? Yo soy mexicano, Señor, yo fui católico también. Conocí la verdad y me hizo libre. Y yo lo que conozco es la poderosa palabra de Dios y a mí me transformó Dios a través de su palabra, señores. Por eso es importante que tú conozcas la palabra para que no te engañen. Como ya lo he dicho yo y lo hemos dicho, y vamos a acelerarle más porque ahí viene lo horrible. Pero volviendo a este punto, no de crítica, sino de pregunta y respuesta que vemos en la escritura nosotros. Por eso hay que estudiar, para que no te vean el caballo. Yo le digo, a ver, demuéstrame tú la doctrina que traes, porque Gálatas capítulo 1, versículos 7, 8 y 9, el apóstol Pablo aclara muy bien, después de la cita que yo di de Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre a través de la Biblia. Ahí está. Y el apóstol Pablo menciona, dice, si alguien viene con una enseñanza diferente, maldito sea. Aun si viene un ángel del cielo y les muestra una enseñanza diferente, maldito sea. Ahí está, una enseñanza. Y yo no te puedo decir nomás una, yo te puedo decir mil de la religión. Mil. Así de sencillo, no nomás una. Donde el pueblo mexicano, todo el continente americano fue engañado por los españoles, trayendo un qué, un Dios pirata, un Dios clon, un Dios falso, donde no concuerda con las escrituras. A ver, demuéstrame, estamos grabando. Ahí están. Todas las personas que no estén de acuerdo, pues mándenme la pregunta, hombre. Allí usted puede anotar, si no le gusta, hágalo allí, escríbalo. ¿Dónde viene el persinar? ¿Dónde dice la Biblia que te puedes persinar tú? Porque eso va a ser bendición para ti. ¿Dónde dice la Biblia? ¿Lo enseñó acaso Dios o el Señor Jesús? ¿O los discípulos? No, Señor. Una enseñanza religiosa del Vaticano. Y fácilmente, porque te puedo preguntar a ti, ¿de qué te sirve que te persigues cuando andas en pecado? ¿De qué te sirve? Capítulo 1, versículos 7, 8, 9. ¿De qué te sirve? Nada. ¿Mande? Nada. Que te quede claro, ahí está. ¿Dónde viene el novenario? Las oraciones finales cuando un muerto fallece. ¿Dónde tienes la adoración a las vírgenes, a los ángeles? El bautizo de morros, de chiquillos, ¿dónde dice? En la Biblia. Más bien la Biblia dice lo contrario. Por eso es importante conocer. Marcos 16 dice: el que creyera y fuera bautizado será salvo. El que crea, un niño, ¿cómo va a creer si tiene recién nacido 2 o 3 meses, aún tenga 5 o 6 años? ¿Qué conocimiento tiene de la escritura? Nada. Pues, ¿cómo un niño puede bautizarse? La Biblia no habla de eso, señores. La religión lo hizo para sacar billetes. Que se quede grabado, hombre. ¿Qué es el celibato sacerdotal? ¿Quién lo sabe? ¿Qué es el celibato sacerdotal? La abstinencia sexual, pero sobre todo para los líderes, los evangelistas, en este caso, pastores, guías espirituales. ¿Pero qué vemos en la escritura? Bueno, vamos a ver lo que dice Mateo, vamos a ver lo que dice Mateo, por ahí en el capítulo 7, vamos a ver lo que dice la escritura, para
dice así la palabra de Dios, mire, Mateo capítulo 7, perdón, capítulo 8, versículo 14. Mateo capítulo 8, versículo 14, dice así, escuche, dice así: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este. ¿Qué quiere decir esto? Que era casado, señores. Pedro, el apóstol Pedro, estaba casado, así como yo, como pastor, estoy casado. Entonces, ¿dónde me sacas la? Que no se puede casar. Y de ahí sale que, señores, la pederastía. ¿Qué es la pederastía? ¿Qué es el abuso sexual de menores, señores? Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, vamos a hacerle compañía. Ahí está. Y me preguntaban ayer, oye hermano Rafa, pero si yo soy soltero y todavía no me caso, muy bien, tú puedes ser pastor o cura, etc. Está bien, si no te casas, sigue así. Pero el hecho de que tú hagas una relación sexual fuera del matrimonio, eso se llama, aparte de pecado, eso se llama fornicación, Señor. Contrario a las escrituras, pero al punto que estamos relatando nosotros, es que los líderes nos podemos casar, porque es una bendición de Dios la compañera. ¿Para qué? ¿Para qué? Que se quede claro, escúchenlo. ¿Por qué? Porque la masturbación, Señor, es una cosa contraria a Dios, para que usted lo sepa. ¿También es pecado? Es pecado. Escúchenlo, las preguntas son después. La masturbación, Señor, es un pecado delante de Dios. Pecado. Es contraria. Por eso el apóstol Pablo mencionaba, y ya ve cómo vienen las preguntas. Por eso el apóstol Pablo mencionaba a la juventud, como se lo dijo a Timoteo. Mira, Timoteo, puedes conservarte así como lo hago yo, porque yo soy predicador y hazlo así, y yo quiero conservarme de esta manera. Servir al Señor tiempo completo. Fue una decisión que el apóstol Pablo dio, y él vivió así, bajo su libertad y bajo su decisión espiritual, sirviendo al Señor así. Es decir, no con ilusión de género. Y se lo dijo a Timoteo. Dijo, pero tú, Timoteo, para que tú no te quemes, porque sabemos la necesidad de la mujer, y sobre todo a cierta edad, digamos de los 23 años en adelante. Entonces, cuando tengas ya ganas de mujer, ¡cásate! Para que no cometas adulterio, para que no cometas fornicación, para que no cometas pecado delante de Dios. Y eso, señores, es para ustedes. La masturbación delante de Dios es un pecado, Señor. Porque esto nos lleva a ¿qué? A otro pecado más grande, que son los deseos sexuales que no permitidos, y ahí entramos en degeneraciones, etcétera, 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 etcétera. A ver, pornografía, y ahí está, y ahí es donde el diablo nos agarra. A ver, por eso, Señor, es importante conocer la palabra de Dios, y puedo seguir así mencionando más errores. ¿Dónde salen las monjas? Que sepa yo, la Biblia no habla de eso, ni de monaguillos, ni de campanas, ni de veladoras, ni de que vaya yo de cómo mandas, y tantas cosas. Señores, estudien la palabra de Dios para que sean libres.